Bien amigos, nos vamos con este segundo tutorial del ataque Traxler, muy motivado de poder sentarnos nuevamente a entregar conocimiento. Y este tutorial se lo vamos a dedicar a un amigo de YouTube, Caps Excel. Un español que me escribió y me dijo, bueno, majo, muy bueno, pero si nos comen de alfil, ¿nos jodemos? Y tiene toda la razón. Boss. Bueno, dijimos que en la segunda parte íbamos a ver qué pasaba si alfil por F7, que es la otra variante. Pero antes vamos a terminar de ver qué pasa si en la variante caballo por F7, cuando nos hacen alfil por F2, nosotros movemos rey F1. Que esa es otra jugada muy buena en esta posición, muy interesante. Y es la mejor en este caso, jugar el rey F1. ¿Sí? Claro, ¿cuál es la diferencia obviamente? Con la otra movida, rey por F2, nosotros dijimos que el negro desarrollaba su iniciativa de manera rápida, después de caballo por E4, dama H4, y las piezas ya empiezan a pasar rápidamente con ganancia de tiempo. Entonces, rey F1 es un intento de dificultar un poco más esta idea. Ahora, obviamente, quedan atacadas la dama y la torre, por lo tanto aquí hay una jugada que es única, ¿cierto? Una jugada que es obligada, que sería obviamente dama E7. Entonces después de esto, las blancas generalmente se engullen la torre. Se comen la torre porque, por ejemplo, si rey F2 estaríamos pescando en río revuelto, porque ahí nos podrían hacer la sencilla torre F8, ya nos están amenazando dama C5 jaque, recuperando el alfil que está en el aire, y ese caballo quedaría encerrado en F7. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo una jugada como D3 para tratar de cubrir las dos amenazas, viene la típica jugada de contragolpe D5. Un cortocircuito ahí entre el alfil y el caballo, y esa cosa nos estaría complicando bastante, porque si ahora por ejemplo nosotros comemos, seguiría caballo G4 puede ser, que es bastante fuerte, y después seguido de dama por F7, y la cosa se nos complicaría bastante en esa posición, con amenaza en F2, etc. En este momento lo que se hace usualmente es comer la torre. Y ahora las negras siguen en busca de la iniciativa y activan todas sus piezas con una jugada típica, justamente el golpe central de 5. Esa jugada es muy fuerte y hay que tenerla clarita en esta posición, porque con eso se logra incorporar el alfil con ganancia de tiempo. Esta pieza entra al juego, a través de la casilla G4 se empieza a amenazar la posición, ¿cierto?, de la dama, y todas las piezas atacan. Entonces, ahora, otra cosa muy importante también, que ese D5 permite evitar que el blanco siga controlando F7, y en cierta forma encierra aún más al caballo y limita la fuerza de las piezas sobre esta casilla. Si peón por, el negro sigue jugando en el espíritu de esta variante, que es activar todas sus piezas e irse encima sobre el rey. Por lo tanto, ¿cuál sería la jugada ahí? Exacto, caballo D4, así estamos amenazando alfil G4, etc. Entonces aquí lo más común en esta posición es jugar H3, que es una de las jugadas más usuales, tratando inmediatamente de cuestionar la posición del caballo. Otra jugada que es digna para analizar también es ese H3, intentando evitar el alfil G4. El problema que tiene esa movida es que debilita las casillas negras acá. Estas casillas quedan débiles. Entonces el negro puede empezar a tratar de golpear esos puntos, por ejemplo jugando alfil G3, y en caso de C3 caballo F5, y tratar en cierta forma de aprovechar la mayor actividad de sus piezas. Nótese que en este tipo de posiciones, la torre que tiene de menos el negro está compensada por la falta de desarrollo que nosotros hemos dicho. Las piezas están descoordinadas en la primera fila y no participan del juego, ¿ya? Ese es un punto esencial para entender el espíritu de esta posición, ¿ya? El caballo está temporalmente encerrado allá en H8, no puede salir. Entonces
Se juega así la posición. El negro va a tratar de buscar ataque, quizá alfil de 7, obviamente, por ejemplo, si siguiera una jugada así como de 4, tratando de activar las piezas, o de 3, alfil de 7, y en caso de peón por dama C5, y las piezas se empiezan a ir encima, que es el espíritu de la variante. Ahora, si necesitamos cubrir este mate acá, y el alfil, vamos a tener que hacer una jugada como dama 2, por ejemplo. Y así las piezas siguen ingresando y se la juegan todas por un ataque directo contra el rey. ¿Se dan cuenta? Si por ejemplo ahora siguiera E6 para tratar de buscar un contrajuego, rápidamente las negras empiezan a plantear amenazas serias sobre las casillas negras que nosotros mencionábamos. Se amenaza caballo G3. Ahora, si se come el alfil, rey por, y se vuelve a entregar una pieza, pero ahora las amenazas acá son prácticamente imparables. Ustedes pueden analizar esta posición y se van a dar cuenta que la superioridad en la actividad de las piezas negras, contrastado también con la falta de desarrollo y descoordinación total de la fuerza, al final aquí el blanco está jugando con su dama y el alfil contra todo el ejército negro. Entonces, estas ideas son bastante dinámicas de esta posición, por eso yo la encuentro muy interesante, sobre todo para los niños, meterse en este tipo de posiciones, porque desarrollan su creatividad, desarrollan la parte táctica, que en una etapa inicial es fundamental, ¿ya? Y aprenden a activar sus piezas, que es clave, ¿eh? Bonitas posiciones. C3 como la línea principal. Y ahora, siguiendo con el espíritu, alfil G4. Entonces la dama tiene que arrancar, casi única casilla, es el dar el jaque. Y aquí, caballo de 7. Claro, y aquí hay que estar con la antena bien puesta. Porque aquí el negro está en cualquier momento, incluso haciendo enroque largo para activar su torre, ponerla en F8 y seguir atacando al pobre rey. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacer? Imaginémonos que el blanco se come el caballo. Se lo come. ¿Cómo pegar de manera rápida, aprovechando la falta de desarrollo? Paren el video y vean. Justamente. Ese dama F6 amenaza, alfil G3 y dama F2 mate. Entonces, ¿qué hacemos? Si el blanco trata de ganar tiempo jugando peón por y dejando la dama atacada, ahora el negro sigue con su idea, clava el alfil y renueva las amenazas sobre el rey. ¿Sí? Ahora no es posible, por ejemplo, una jugada horrible sería G3, ¿cierto? Tratando de atacar la dama. Ahora, ¿cómo ganamos ahí? Exacto. El mismo alfil hace un descubierto y mate en 2 jugadas, ¿cierto? Ahí habría que mover el rey acá y terminó la partida. Lo mismo si el rey se pone en G2. Aquí las blancas están jugando con fuego por ir a comer material. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si, por ejemplo, juega alfil acá tratando de cambiar la dama y amenazando allá, etcétera, ahora este alfil puede dar un tremendo descubierto acá y la partida rápidamente termina en mate también, porque ahora donde vaya este rey sigue esta jugada. Y chao. Entonces aquí, por la falta de desarrollo, no hay jugadas decentes para hacer frente a ese ataque. No hay jugadas decentes. Porque incluso una jugada así pensando ya, D3 para regalar el alfil y en caso de que coman acá comer en F2, no sé, tampoco sirve. Porque ahora sigue esta jugada, que es una jugada realmente maldita. Es una jugada realmente maldita porque ahora el rey va a tener que venir para acá y mate. Entonces, no sirve. Entonces no sirve comerse el caballo. ¿Qué se puede hacer? Otra cosa sería comerse el alfil, que es la línea principal. Entonces ahora, dama H4. Las piezas empiezan a ir encima de ese rey inmediatamente. ¿Qué hacer? Si el rey, por ejemplo, se va a la casilla G1. Ahora, una jugada como dama F2, única tapar, y ahora, cerramos el telón con esa jugada de mate. Entonces no sirve tampoco. Claro, entonces acá, si rey F1, ¿cómo lo matamos? La artística acá, enroque largo. Entonces, se amenaza que la torre entre el juego y queda la mortandad. Si este caballo trata de volver acá, no sirve, porque ahora sigue esta jugada nomás y el mate va a llegar en pocas movidas. No tiene nada que hacerse. Aquí, por ejemplo, juega D6, así ya, pero del desesperado, defendiendo acá con el alfil. No sirve porque ahora tenemos
un bonito tema táctico aquí que vale la pena aprender también. ¿Cuál sería el golpe ganador? Paren el video y veanlo. Exacto, este toque sutil, a lo tal. Torre por, y en caso de alfil por para salvar al rey, entra el alfil por acá y termina con un lindo mate. Pero una posición bastante interesante de cómo atacar en caso de rey F1. Ahora vamos a ver lo que estaba pendiente, que era la partida de Pravda Readers con Tal. Ese final que yo les dije que había sido realmente hermoso y que Tal no logró encontrar en la partida, que terminó en tablas y que curiosamente tenía ganada esta partida Mijael Tal. En esta posición, una solución realmente fantástica. Vamos a verla porque es realmente instructivo. Jugó D5, caballo D4 y la partida, fíjense cómo se arribó a las tablas. Caballo D4, entonces ahora jugó dama H2, buscando el cambio de la dama. Obviamente el negro en esta posición no le conviene cambiar la dama porque el material quedaría en desventaja. Entonces acá Tal mantiene la dama, juega dama G4, jaque, y aquí viene el primer momento. Juega alfil E6, alfil por E6, y aquí Tal escapa a una posición que seguramente él valoró, donde dijo, chuta, tengo tanto material de menos que no puede ser que esté ganado en esta posición. De repente hay cosas que no se le pasan a uno por la mente cuando está calculando una partida, porque de solo ver la diferencia de material uno descarta esa opción. Pero aquí Tal tenía caballo por E6, jugó dama F3 jaque la partida, caballo por E6, y resulta que ahora, a pesar del material de menos, se está haciendo torre por F7. Si ahora siguiera una jugada como dama, por ejemplo, dama E2, tratando de cambiar las piezas, ahora seguiría jaque, rey E1, ¿sí? O sea, lo que está haciendo el blanco es devolver material, pero ahora las piezas pueden ingeniárselas para mantener su ataque, por ejemplo una jugada como torre F3, y esto se vuelve pero terriblemente infernal, porque ahora no se puede desarrollar las piezas. Si por ejemplo D3 enroque largo, y las negras van a poner tarde o temprano una torre en E8 y las complicaciones van a ser favorables al negro. Claro, entonces aquí Tal juega dama F3 jaque, el rey tiene que ir obligadamente a la casilla G1, porque obviamente si el rey va a E1, sigue mate en C2, ¿cierto? Entonces tiene que arrancar obligadamente a G1. Y aquí se empieza a producir el gran problema. Se juega caballo de jaque, que es obligada, ¿cierto? Jaque. El rey tiene que salir por H2, no se puede entregar la dama ahí porque queremos perdido. Y ahora, cuando empiezan los jaques, el rey de Pravda empieza a peregrinar. Lo más simpático de todo es que aquí el rey podía peregrinar hasta G5 y la posición se habría ganado para el blanco, jugando con precisión. Eso es lo más simpático. Aquí vuelve a dar otro jaque, Tal, y ese jaque ya es un jaque perdedor. Aquí, para lograr la igualdad, habría que haber seguido con una jugada como torre por caballo, alfil por, rey por. Y ahora ustedes dirán, sí, pero miren el material, tengo torre y alfil de menos. Sí, pero hay un detalle importante aquí, que las piezas no están desarrolladas. Ahora se está amenazando, obviamente, las tablas con jaque en F3 y en F2, ¿sí? Jaque en F3 y jaque en F2, porque la torre está tocada en H1, está en el aire. Entonces, si las blancas tratan de evitar esas tablas, tendrían que hacer una movida como dama E3, por ejemplo. Supongamos, dama E3, para tratar de evitar. Entonces ahora sí podría seguir caballo F4, jaque, rey acá, y ahora la clave. Aquí hay una jugada que en realidad es realmente fantástica, que permitiría a Tal hacer tabla aquí, que es jaque. Ese jaque es una jugada muy buena porque ahora el rey, por ejemplo, si rey por F4, después del jaque en G5, el rey no puede pasar fácilmente a la columna porque vendría un jaque de torre. Entonces ahora a movidas como rey F5, por ejemplo, la dama con ese peón se encargan de dar un perpetuo. Por ejemplo, dama D5, jaque, tiene que mover el rey, volver a G4. Oye, porque si tapa de dama acá, supongamos que tapa de dama, se encuentra con el siguiente golpe, que es este jaque en F3. Entonces ese jaque da vuelta a todo el juego, porque ahora hay que comer acá, rey por, y luego que entre esta torre, tan va a rematar el juego con mate. ¿Se fijan? Porque si el rey va a H4, sigue mata acá. Y si el rey va a H6, sigue dama por torre con mate en 2. Vuelve con el rey a G4 y yo vuelvo a dar un jaque.
Si me tapan G3, vuelvo a dar un jaque y me logro salvar, porque siempre está el jaque de torre, ese es el problema. El peón de G5 es incomovible, porque entra a la torre, ese es el detalle. Entonces me como la torre ahora y persigo al rey. Y ahí habría tenido unas tablas de esas tablas de libro. La cosa se pone súper emocionante, porque da jaque, tal se juega dama F3, rey H4, dama F2, y ahora la jugada que habría ganado la partida es rey G5. Esta jugada era muy dura, que a diferencia de la jugada que se ejecuta en la partida, que fue rey H5, rey G5, ¿cuál es la gracia que tiene esta jugada? Que permite incorporar las fuerzas restantes, principalmente la torre, y se va a producir una lucha. Claro, uno tiende a asustarse cuando el rey está en el medio, porque uno dice, está el caballo o la dama, pero objetivamente aquí, ¿cuántas piezas están atacando al rey? Caballo y dama. ¿Y cuántas piezas del blanco están atacando o están presionando al rey negro? Dama, alfil, caballo y la torre que está lista a entrar. Por lo tanto, el rey en el medio o el rey en el centro es un problema en la medida que las piezas del oponente lo pueden aprovechar. Si no están en condiciones reales de aprovecharlo, esa ventaja es ilusoria. Lo que ocurre aquí, si aquí por ejemplo, imagínense que el negro hace una jugada como dama G2 para seguir atacando, ya no le sirve, porque ahora tengo este descubierto, jaque, y se da vuelta el juego a favor del blanco. Ahora es única tomar acá y mate en E6. Por lo tanto, no serviría una jugada como esa. Si ahora torre por F7, el blanco deja la actitud defensiva que tenía, ¿sí? Y pasa ahora al ataque. Por ejemplo, una jugada como torre por H7. Y ahí la situación se empieza a dar vuelta a favor del blanco. Realmente aquí podía ganar el juego. Y aquí le voy a mostrar cómo termina la partida, que es bastante simpático, porque mire, incluso tal está ganado hasta el final, pero nos dio una combinación de mate que había, que era muy difícil de ver obviamente, porque juegan rey H5, entonces torre por F7, alfil por, rey por. Entonces, torre H2, para tratar de sacar a esa dama, amenazando el caballo, obviamente hay que dar el jaque acá, rey H4, G5, con la idea de que si rey por, torre G8, incorporando la torre, ¿cierto? Esa jugada obliga a comerse ese peón. Hay que escoger con dama o con rey. Obviamente hay que tomar con dama porque si no entra la torre. Entonces toma de dama, igual entra esa torre. Y ahora, Pravda dice, bueno, tengo material de más, cambio las piezas y voy a luchar por la victoria. El problema es que su rey queda en un cerco terrible, juega dama H5, jaque, se van las damas, y ahora, en este momento, se firman las tablas. Se firmó las tablas y todo, y aquí tal tiene esta posición que es realmente endiablada, y gana la partida. Aquí gana el juego porque resulta que el gran problema es que prácticamente la lucha se produce entre torre y rey, contra peón, torre y caballo, porque estas piezas no existen, están muertas. ¿Y cómo se habría cerrado el cerco aquí, ganador? Primero, jaque, que obvio hacerla. Ahora, si el rey va a H4, H5, y no hay cómo hacer frente a torre G4, mate. La única jugada sería entregar la torre, pero llegaría el mate igual en pocas jugadas. Entrego la torre, me la como, y ahora este mate que se está produciendo acá, no tengo cómo evitarlo. Ahora, si el rey se va para arriba, que seguramente pensando en que tal era un jugador tan bueno que no debe haber omitido eso, dijo el rey se va para H6, me imagino yo, y no tengo cómo ganar. Pero resulta que había una solución que era realmente fantástica. Jaque, si ustedes quieren acá pueden parar el video y buscar cómo se remata el juego si rey H6, porque realmente es bonito. Bueno, jugaron rey H6, y ahora, ¿cómo ganamos? Rápido utilizo la iniciativa, jaque, única tomar. Ahora, jaque, el rey no puede ir a H8 por el mate G6, ¿cierto? No puedo jugar acá, porque me dan mate al tiro. Entonces tengo que ir con el rey a H6. Y ahora, la jugada de libro brillante para ganar la partida. Justamente, rey G8. Esa jugada ganaba la partida porque le cierra el paso
al rey, le quita estas casillas al rey, y ahora se está amenazando torre G6, maten una. Y no hay cómo evitar esa red de mate. Única torre G2 para demorar y torre por, seguido de mate en G6. Una bonita partida y un bonito tema táctico. Bien, pero volvamos a la parte que nos interesa, que es ¿cuál es la mejor línea entonces contra el ataque trailer acá? ¿Cuál será la mejor forma de jugar? Los maestros juegan aquí alfil por F7. Esa jugada es considerada mejor, esta posición. No entrar con el caballo por todos los temas que vimos. Entonces ahora el rey está obligado a jugar rey de 7. Se está amenazando este caballo que está defendiendo a esta pieza. Se está haciendo un H6. Por lo tanto aquí se saca el alfil. Generalmente alfil de 5. Y ahora se está amenazando obviamente entrar con el caballo a F7. Ganar la dama o la torre. Por lo tanto aquí se juega torre F8. Aquí generalmente ya hay una presión sobre F2. Por lo tanto, aquí ya se están amenazando temas como alfil por F2 y caballo de 5 jaque, descubierto y cosas. Por lo tanto, aquí el blanco se enroca. Y ahora D6. El concepto de esta variante es que el rey está en el medio, pero aparentemente no está tan desprotegido. Aparentemente. Porque mientras no se pueda abrir la posición y no se abra en línea, el rey está bien ahí. El tema es que con el rey ahí, las otras piezas pueden agarrar vuelo. Los alfil, la presión en la columna F y el caballo también. Por lo tanto, esta es una posición peligrosa. Aquí, de hecho, la jugada más buena para evitar todos los saltos en G4 y alfil G4 es H3. Esa jugada es una jugada buena. Si el blanco no está atento y hace otra movida, supongamos que hace caballo C3, se le viene todo el ataque encima ahora, porque ahora viene una jugada como alfil G4. Como no se puede jugar F3 porque está hasta el alfil en la diagonal, la dama tiene que salir de la columna, ¿sí? Caballo F3 sería malo porque obviamente hay una fuerte presión en la columna, ¿cierto? Obviamente vendría esta entrada que siempre molesta en estas posiciones. Ustedes, la famosa clavada acá, ¿sí? Y eso sería terrible en realidad, porque vendría una fuerte presión en la columna F, se doblarían los peones y después la dama puede pasar por E8 buscando un ataque. Entonces no sería tan agradable. Ahora, si dame 1 tampoco es una alternativa, porque ahora obviamente viene caballo D4, se está amenazando este peoncito y se gana tiempo en el ataque, ¿sí? Está en una situación complicada. Si alfil B3 ahora sigue H6, porque este caballo siempre es una molestia y vale la pena echarlo cuando ya se ha incrementado la presión en F3, porque esos peones se van a doblar. Entonces si ahora caballo, claro, H3 buscando obviamente si peón por, pero ahora el alfil se arranca. Ese caballo va a tener tarde o temprano que volver. Y ahí es donde le va a pasar lo peor. Porque ahora jaque y estos peones terminan por doblarse, ¿sí? Se puede hacer alfil por H3. O incluso una jugada más agresiva aquí, buscando pasar al tiro con todo el flanco recto. Todos los peones ya están destruidos, como dama E8. Y con una iniciativa muy fuerte sobre este pobre rey que está aquí. Aquí tendrían que ganar la partida por ataque. Entonces hay que hacer H3. Hay que hacer aquí H3. Entonces, dama E8. Buscando dama G6, H6 y alfil por H3 y todos esos temas, o H6, dama H5, buscando pasar las piezas al flanco del rey. Aquí el blanco, si quiere jugar bien, tiene que buscar un contraataque en el centro. Por eso la mejor jugada acá es C3. Es de las mejores jugadas. Busca D4. Incluso a costa de regalar material para activarse. Por ejemplo, si dama G6, D4. ¿Sí? Y ese peoncito no es tan bueno comérselo porque las piezas empiezan a cobrar vida. Por ejemplo, imaginémonos que nos comemos ese peón. Peón por. Bueno, peón por. ¿Sí? Ese peón hay que comérselo con caballo, porque si me lo como de alfil, queda en el aire. Después, claro, si como acá es mala, porque vengo alfil por y cae el alfil. Entonces, tengo que tomar de caballo. Pero ahora las piezas empiezan a agarrar vuelo. Caballo C3. Yo entregué un peón, justamente, pero para abrir el juego. Y voy a venir a buscar contrajuego con alfil E3, que es mi siguiente idea. Alfil E3, poner el alfil acá, en esta casilla. Por ejemplo, se podría seguir H6, y si ahora me voy, no me conviene irme, prefiero pasar al contraataque, alfil E3 nomás. Entonces, si peón por, alfil por. Y esto a mí me conviene netamente, porque tengo la opción después de buscar un E5 en su momento,
y ahora sí el rey empieza a sufrir. En términos generales, al negro no le conviene abrir el juego. Por eso que en este momento, cuando hace D4, el negro prefiere irse para atrás nomás y mantener el carácter más cerrado del juego. Esa jugada es bastante mejor, alfil B6. Entonces ahora, ¿cómo juega acá? Aquí se han ensayado jugadas como F4, hay varias ideas. Pero F4 a mí, en lo personal, la estuve revisando y encuentro que no es muy buena porque después, por ejemplo, F4. Las negras cambian peón por tranquilamente, alfil por, porque el caballo está en el aire, ¿cierto? Hay que tomar alfil por. Y ahora voy a molestar al caballito. Por ejemplo, H6. Entonces el caballo se tiene que arrancar. Se va a F3. Y ahora esto es lo que no me gusta a mí. Mira. Se liquida todo el juego. Caballo por. Peón por. Y ahora torre por F4 tranquilamente. Entonces si el blanco quiere recuperar, tiene que tomar. Y si llega a esta situación, que ustedes la pueden analizar, se van a dar cuenta que el rey en el centro no es un grave problema que digamos, y los alfiles van a molestar. El juego está abierto todo y aquí hay una posición que podría llegar a ser buena para el negro, entonces es peligroso. Por eso no. Entonces, F4 creo que no es la movida. Aquí podríamos hacer una novedad, que es A4. A4, con idea de B4 a 5 y empezar a jugar en el flanco dama. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, imaginémonos que el negro juega H6. Me voy nomás a F3. Porque aquí hay un truco, hay una celada que hay que aprender aquí. Cuando el peón ya está en D4, tengo este alfil activo en la diagonal. Este alfil está activo en la diagonal. Entonces, ahora no es tan fácil. Tengo este alfil activo en la diagonal ahora. Entonces, ahora no es tan fácil jugar alfil por H3 porque tengo este toque. Que gana la partida. La da vuelta. Porque ahora la dama y el alfil están atacados. Para cubrir el alfil hay que ir a una casilla donde se mantenga la clavada en la columna G, que es G4. Entonces ahora elimino las damas y pego el doblete en G6. Y quedo con calidad de más. Queda una posición ahí que ustedes la pueden ver después. Debería ganarse para el blanco, jugando bien. Entonces, no es tan fácil. A4. Ahora, ¿cómo juega entonces el negro? Si mi plan es B4 y todo, podría ser lógico A5 para frenar esos peones. Entonces ahora tengo que desarrollar mis piezas. No puedo sacar el caballo acá porque tengo el caballo en el aire. Mi caballo se va a quedar ahí hasta que lo eche. ¿Sí? Prefiero ganar tiempo acá. Entonces, por ejemplo, caballo A3 para ir a caballo C4 y eliminar esa pieza. El alfil es una pieza que es bueno eliminarla en su momento. Entonces, bueno, el negro, si H6 voy a jugar caballo F3, no le sirve el por caballo H4. ¿Por dónde va a jugar el negro? El negro tiene que elegir aquí por dónde. ¿Qué hacer? Generalmente aquí, no sé, podría a lo mejor tomar en el centro, peón por. Y ahí nosotros caballo C4. Ese alfil se va para evitar que lo capturen y ahora alfil por para tomar el control central. Peón por. Y esta posición habría que estudiarla, verla. Pero me parece que es interesante. Si ahora alfil B4, abriendo el juego, buscando la abertura de la posición con E5 y estamos en una posición incierta, que ahí habría que verla bien, porque el negro no está obligado a tomar ahora peón por y permitir que se abra todo. Puede jugar caballo de 5 y ahí habría que valorar la situación. Pero esta posición es interesante para que ustedes la puedan estudiar, la puedan revisar. Más o menos esas son las bases del ataque Chakler, las posiciones típicas. Les recomiendo que busquen ustedes partidas de la posición, la analicen, hay cosas que a lo mejor quedaron en el tintero, no se sabe, escriban, pregúntenme, oye, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasaba si esta posición acá jugábamos esto otro? Y así yo les puedo ir mandando partidas o les puedo ir enriqueciendo la idea. Se supone que ustedes son investigadores de las posiciones. Esto es una referencia, pero ustedes tienen que investigar y tienen que conocer bien las líneas que van a jugar. Bien, no se pierdan los próximos capítulos, venimos con nuevas ideas. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Box.